Introducción. El imán silencioso. En el santuario escondido de tu alma late un pulso antiguo, más viejo que las constelaciones. No grita, no exige, atrae. Como la luna mueve las mareas sin esfuerzo, esa corriente sagrada opera entre los latidos del mundo y los espacios entre tus pensamientos. Te ha visitado antes con otros nombres, casualidad perfecta, puerta que se abrió antes de llamar, encuentro que llegó a tiempo sin avisar. Es el imán silencioso, la arquitectura callada de la alineación. Estas páginas no te enseñarán a perseguir, sino a convertirte. Porque lo que busca el corazón no se alcanza por carrera, sino por resonancia. La abundancia no es un trofeo, es una memoria. Un canto olvidado que ya vibra en tu interior esperando que vuelvas a hacerle coro. El universo responde menos a tu esfuerzo que a tu estado, menos a lo que haces que a lo que eres cuando te aquietas. No llegas aquí para hacer más, sino para desvelarte. Para recordar la quietud que vuelve magnético tu campo, la presencia tan auténtica que la vida no puede sino aproximarse, como ríos al mar, como aurora a la mañana. Esta vía no se grita, se escucha. No fuerza, afina. No conquista, invita. Estás a punto de caminar el sendero de la sintonía. Primera parte, despertar la corriente silenciosa capítulo 1. El susurro bajo el viento. El viejo pastor Walter había pasado décadas caminando los mismos senderos serpenteantes entre las colinas. Pero aquel día algo era distinto. Al reunir a su rebaño al atardecer, su mano rozó una pequeña piedra en la hierba, a la vista, insignificante, al tacto, viva con una vibración casi imperceptible. La guardó en el bolsillo y notó que parecía latir con un pulso suave, como un corazón lejano. Con el paso de los días, Walter comenzó a sentirse guiado por ese murmullo sutil. Sus pies elegían rutas nuevas que nunca antes había notado. Una tarde, siguiendo ese llamado silencioso, descubrió un manantial oculto que brotaba bajo un roble antiguo. El agua era tan pura que parecía cantar. El universo no habla a gritos, susurra. Como la piedra de Walter, la fuerza magnética de la atracción se desplaza por tu vida como una corriente fina. Cuando corres tras la abundancia con declaraciones estridentes y acciones forzadas, a menudo ahogas la frecuencia misma que, de manera natural, te la acercaría. El secreto no está en amplificar tus deseos, sino en afinarte a la vibración callada que ya vive en ti. Tu estado natural es magnético. Así como el núcleo de la Tierra sostiene su campo sin esfuerzo, tú también posees una fuerza de atracción innata. Esa fuerza no se fortalece con más prisa, sino con quietud, en los momentos en que te permites sentir el zumbido de tu propio ser. Piensa en Evelyn, que se plantó ante una bifurcación. Un camino la llamaba con promesas ruidosas y aplausos seguros, un puesto prestigioso que todos le decían que debía aceptar. El otro era un tirón amable hacia una pequeña empresa que nadie conocía. Mientras otros la empujaban hacia la opción obvia, ella honró el saber silencioso de su corazón. En pocos meses, aquella compañía revolucionó su sector y Evelyn no solo prosperó, sino que se alineó con un trabajo que sentía como extensión de su alma. Esos susurros no son aleatorios, son la voz de tu propia naturaleza magnética reconociendo lo que ya te pertenece. Al aprender a confiar en esa guía sutil, te alineas con corrientes de abundancia que siempre estuvieron fluyendo hacia ti. Práctica antigua, el zumbido del corazón busca un lugar tranquilo donde no te interrumpan. Coloca la mano derecha sobre el corazón y cierra suavemente los ojos. Durante 5 minutos, limita a estar, siente el calor de tu mano y el ritmo de tu respiración. Observa cualquier sensación sutil, cualquier anhelo o certeza pequeña que emerja. Después, toma tu cuaderno, y sin usar palabras, exprésalo sentido con trazos, líneas o formas. Deja que tu mano se mueva como el agua, capturando la esencia de tu zumbido interior. Capítulo 2. La copa que debe vaciarse. Por un sendero brumoso caminaba Tomás, con los hombros vencidos por décadas dedicadas a contar fortunas ajenas. En sus manos apretaba un cáliz de barro, agrietado y gastado, resto de su primer negocio fallido 30 años atrás. Lo conservaba como recordatorio de lo que creía su mayor error. A su lado apareció un viajero de ropas sencillas, cargando solo una pequeña alforja.
De ella sacó un cáliz de oro puro cuya superficie atrapó la luz del alba. «Esto te pertenece», dijo, extendiendo la pieza. Pero cuando Tomás intentó tomarla con la mano libre, el viajero la retiró con suavidad. «Primero, debes vaciar tus manos para recibir». Tomás aferró con más fuerza su copa rota. «Representa la lección de mi vida», protestó. El viajero sonrió. «No, representa tu prisión». La ley universal de la receptividad opera con precisión perfecta. Como un vaso que ha de vaciarse antes de ser colmado de nuevo, tu vida necesita soltar lo que ya no sirve para que pueda entrar lo que te corresponde. Las creencias de escasez, los recuerdos de fracasos, las historias de no merecer no son talismanes protectores, son barreras contra tu estado natural de prosperidad. Piensa en Atie, costurera experta que pasó años soportando a una clienta adinerada que exigía revisiones constantes, pagaba tarde y la menospreciaba. Aquella clienta parecía, seguridad, una fuente estable, aunque agotadora. Cuando Atie reunió el valor para terminar esa relación, se abrió espacio en su agenda y en su campo. En cuestión de días aparecieron 3 nuevas clientas, con proyectos que encendían su creatividad y valoraban su maestría. El universo se apresuró a llenar el vacío con algo digno de su valor. El principio va más allá de objetos o vínculos difíciles, tus pensamientos ocupan espacio energético. Cada creencia sobre cómo son las cosas o lo que mereces actúa como contenedor que limita lo que puede entrar. Al liberar esos contenedores, creas lugar para que surjan posibilidades que antes no tenían por dónde llegar. Práctica sagrada, ritual de liberación. Toma una hoja y escribe una creencia, hábito o apego que estés listo para soltar. Sé específico, nombra el pensamiento que te encierra, la relación que te drena o el objeto que te ancla a un relato viejo. Sostén el papel entre tus manos y reconoce cómo eso te sirvió hasta ahora, aunque solo haya sido para mostrarte lo que ya no necesitas. Luego, con intención consciente, quémalo en un recipiente ignífugo, tritúralo en pedacitos o entiérralo en la tierra. Mientras lo haces, siente cómo se despeja espacio dentro de ti. Ese espacio no está vacío, está preñado de potencial, a la espera de la nueva abundancia que, incluso ahora, ya se acerca hacia ti. Capítulo 3. La ley que atrae el oro. En las faldas de montañas antiguas, donde vetas de metal precioso corrían por la roca como ríos congelados, vivía un viejo minero llamado Clyde. Sus manos tenían la fuerza tranquila de quien ha aprendido los secretos más hondos de la naturaleza. Una mañana, un muchacho del pueblo se le acercó cargando un pico casi tan alto como él. «Enséñame a encontrar oro», exigió, con el ceño firme. Clyde sonrió y le hizo un gesto para que se sentara junto a la boca de la mina. «Deja la herramienta», dijo con suavidad. «El oro no se consigue a la fuerza. Se atrae en armonía. La ley de la atracción no opera por empuje mental, sino por el lenguaje silencioso de la energía. Como la tierra, que cede sus tesoros solo a quien se acerca con reverencia, la abundancia fluye de forma natural hacia quienes cultivan un estado interno de aprecio y respeto. El dinero, en su esencia, es energía cristalizada, la manifestación material de un flujo universal. Cuando comprendes esto, adviertes que la riqueza no puede arrancarse a la realidad, ha de invitarse por resonancia. Tu relación con el dinero refleja tu relación con la vida. Donde hay exigencia, surge resistencia. Donde hay reverencia, aparece el flujo. En un pequeño pueblo junto al mar, Mabel enfrentaba habitaciones vacías y cuentas más vacías aún tras la muerte de su esposo. En lugar de sucumbir a la escasez, inició un ritual sencillo. Cada tarde encendía una vela y agradecía cada moneda que había pasado por sus manos. Daba gracias a la factura de luz por llevar claridad a su hogar, bendecía el recibo del mercado por nutrir su cuerpo. Poco a poco, sin cambios externos aparentes, su panorama financiero se transformó. Maduró una inversión olvidada, un familiar ofreció apoyo inesperado y una habilidad que había subestimado se volvió fuente de ingresos. El universo respondió no a su necesidad, sino a su apreciación. No fue magia, fue magnetismo. Al pasar de la falta a la gratitud, Mabel alteró la frecuencia que emitía. Como toda energía, el dinero fluye hacia quienes reconocen y honran su dimensión espiritual. Práctica sagrada, la bendición de la abundancia durante 7 días,
Practica la apreciación consciente en cada intercambio financiero. Al recibir o gastar, haz una pausa y bendice la transacción. Toca tus billetes con reverencia. Agradece a tus monedas por su servicio. Honra tus estados de cuenta como registros de flujo energético. Lleva un cuaderno sencillo donde anotes no solo cambios monetarios, sino cambios en tu relación con el dinero. Observa cómo la energía del aprecio empieza a atraer su propio reflejo. Capítulo 4. El tesoro que ya llevas. En un pequeño taller, acompasado por el tic-tac de los relojes, Edgar pasaba sus días entre los misterios del tiempo. Sus manos curtidas conocían cada engranaje y cada muelle, pero seguía ciego al mayor tesoro, el que se ocultaba a simple vista. Una mañana invernal, al ponerse su abrigo de trabajo, fiel durante 20 años, notó algo en el forro. Cosida en el doblez, halló una llave de latón labrada. La llave lo guió hasta una bóveda familiar olvidada, intacta por generaciones. Dentro encontró no solo bienes, sino pruebas de un legado que siempre había llevado consigo. Tú, como Edgar, portas tesoros dentro de tu ser. El universo ya colocó en ti las semillas de la abundancia, no como posibilidad remota, sino como realidad presente. La riqueza existe primero en la conciencia y luego toma forma. Tu mundo exterior refleja tu sentido interno de valor. Muchos recorren la vida con el cómodo abrigo de la limitación, sin notar la llave cosida en su tejido. Tus creencias sobre tu merecimiento, tu derecho a la abundancia y tu lugar en el universo determinan lo que te permitirás recibir. La bóveda de la prosperidad está lista, solo espera a que reconozcas la llave que siempre has llevado. En un estudio bañado por el sol, Clara se plantaba frente a sus lienzos. Su talento era evidente para todos menos para ella. Pintaba obras maestras mientras dudaba de su valor. Hasta que una mañana decidió honrar su valía interior antes de buscar validación externa. Empezó a hablarse como si ya fuese exitosa, reconociendo sus dones como contribuciones valiosas al mundo. A las pocas semanas, un galerista prestigioso se detuvo en su estudio, atraído por una energía que no supo explicar. Se volvió su primer mecenas, no porque Clara cambiara su arte, sino porque cambió su relación con su propio valor. La ley es constante, la abundancia que experimentas fluye desde el reconocimiento de tu valor inherente. Dinero, éxito y oportunidades no son premios por ganar, sino expresiones naturales de tu alineación con quien ya eres. Práctica sagrada, el espejo del valor cada noche, antes de dormir, ponte frente a un espejo en silencio. Mira a tus ojos, ventanas de tu alma infinita, y di con autoridad serena, ya soy suficiente. Ya soy rico /A. Deja que esa verdad se asiente, no como esperanza futura, sino como reconocimiento de lo que ya es. Esta práctica despierta la conciencia dormida de tu abundancia inherente. Como la llave de Edgar, abre lo que siempre fue tuyo. Capítulo 5. La llama inmóvil. En la inmensidad del océano, donde el cielo se posa sobre el agua en un abrazo sin bordes, un marinero llamado Frank quedó atrapado en una tormenta que le arrebató cada instrumento de navegación. Durante días buscó en unos cielos encapotados alguna señal que le orientara, hasta que el cansancio lo empujó a rendir la mente. En ese instante, algo extraordinario sucedió. Al aquietarse su interior, las aguas bajo su casco se volvieron un espejo perfecto, revelando corrientes sutiles que solo la calma permite ver. Siguiendo esos dibujos casi invisibles, regresó a puerto. Dentro de ti opera el mismo principio. El universo no responde solo al deseo, sino a la quietud desde la que ese deseo nace. Cuando tus aguas emocionales están turbulentas, distorsionan toda señal destinada a guiarte, cuando se serenan, la ruta se delinea. Es una verdad antigua, el caos repele, la calma atrae. Como una llama estable que convoca miradas sin esforzarse, tu estabilidad interior crea un campo magnético de manifestación. El dinero, las oportunidades y la abundancia fluyen, de manera natural, hacia quienes conservan el centro en mitad de las tempestades. Piensa en un estanque, debe estar inmóvil para reflejar las estrellas. Tu conciencia funciona igual, necesita claridad para espejar tus posibilidades más altas. No es pasividad, es cultivo activo de paz interna. En una aldea, Ruth, partera experimentada, no lograba hacer crecer su práctica pese a su talento.
Su ansiedad por salir adelante creaba un clima de duda que las mujeres percibían sin palabras. Un día descubrió que, si se centraba antes de cada visita, las familias respondían de otra manera. Inauguró un pequeño ritual, 3 minutos de respiración, sentir los pies, ablandar la mandíbula, sonreír por dentro. Pronto su serenidad se volvió conocida, con ella me siento segura, decían. Su agenda se llenó no por hacer más, sino por ser calma. La realidad busca equilibrio, fluye hacia quienes mantienen la armonía interior. Tu estabilidad emocional es un faro, atrae lo que resuena con tu núcleo en paz. Práctica sagrada, la respiración de la prosperidad antes de cada intercambio de dinero, decisión de negocio o momento ligado al flujo de abundancia, detente. Primer aliento, inhala profundo por la nariz y siente el cuerpo aquí y ahora, exhala y suelta hombros, lengua y vientre. Segundo aliento, inhala imaginando que abres el pecho como una puerta, exhala la prisa, la escasez y cualquier urgencia. Tercer aliento, inhala la certeza de ser canal, exhala sellando tu conexión con el flujo divino. Si lo deseas, añade un micro mantra al ritmo del corazón, estoy en paz y recibo bien. Verás cómo tus gestos, tu tono y tus decisiones se vuelven claros, el dinero deja de estar cargado de miedo o de exigencia y se impregna de la confianza silenciosa de quien comprende las leyes de la prosperidad. Capítulo 6. El hilo invisible. En el corazón de una ciudad antigua, el maestro sastre Herbert confeccionaba prendas con un esmero casi ceremonial. Caminaba cada mañana por la misma calle, hasta que un susurro, nuevo pero familiar, lo invitó a desviarse por un callejón que había ignorado 1000 veces. Obedeció a esa atracción suave y halló un puesto oculto cubierto con telas que capturaban la luz del alba. Supo que provenían de un monasterio lejano, donde los monjes tejían meditación en cada hebra. Con ese tejido, sus creaciones atrajeron a nobles de tierras remotas y su pequeño taller se volvió santuario. El universo habla en la lengua de la atracción. Cuando sientes un impulso hacia un camino, una conversación, una puerta entreabierta, recibes instrucciones de la inteligencia que orquesta la vida. Tus deseos profundos no son caprichos, son señales sagradas que apuntan a lo que ya te pertenece en lo invisible. Como un hilo que ya está tomado en la trama, estás conectado a lo destinado antes de que lo toques con las manos. En una biblioteca tranquila, Beatrice ordenaba tomos con devoción. Soñó varias noches con un libro encuadernado en azul, de capítulos escritos para ella. Al fin atendió el llamado y buscó en rincones olvidados. Tras un panel suelto, apareció exactamente ese volumen, dentro, una carta revelaba su vínculo con la familia fundadora y su legítima custodia del lugar. El sueño no inventaba, recordaba. El camino a tu destino suele iniciar cuando confías en esos tirones finos del corazón. Aquello que buscas te busca a su vez, te envía destellos por intuiciones, sueños, sincronicidades y curiosidades, sin motivo. Tu tarea no es forzar conexiones nuevas, sino reconocer y fortalecer las que ya existen en la urdimbre de tu historia. Señales del hilo, para afinar la escucha una paz extraña en medio del riesgo, coincidencias repetidas, colores, nombres, fechas, el cuerpo que se expande al pensar en cierta opción, o la sensación de esto ya lo sabía. Práctica sagrada, el hilo de conexión siéntate en silencio y respira 3 veces hasta anclarte en el pecho. En una hoja en blanco, escribe 3 deseos del alma, no antojos, sino llamados que te emocionan y dan un poco de respeto. Para cada uno, cierra los ojos y pregunta, ¿cómo ya estoy conectado con este sueño? Deja que la mano escriba sin censura. Puede emerger una habilidad que ya cultivas. Personas que conoces y podrían ser puentes. Experiencias pasadas que te estaban formando. Lugares, símbolos o hábitos que reaparecen como migas de pan. Cierra la práctica con un gesto mínimo de coherencia, un mensaje, una reserva de tiempo, ordenar un espacio, formarte un poco más. La manifestación rara vez es crear de la nada, es tirar del hilo que ya te une a lo que es tuyo en la trama de tu destino. Capítulo 7. La moneda de la creencia. En una aldea de montaña, el herrero Alvin trabajaba duro sin prosperar hasta que un monje viajero acercó sus manos al fuego. Sacó 2 monedas, una de oro y otra de cobre. ¿Cuál vale más?, preguntó. Alvin señaló el oro.
Aquí tal vez, sonrió el monje, pero en mi templo el cobre es sagrado y vale 10 veces su peso en oro. El valor no está en el metal, sino en lo que creemos de él. Estás tocando uno de los misterios más profundos, la creencia es la verdadera moneda de la existencia. Tus expectativas moldean la realidad con más fuerza que cualquier factor externo. Cuando transformas lo que crees sobre el dinero, reconfiguras tu experiencia financiera. El universo no responde a lo que tienes, sino a lo que crees merecer. En una ciudad bulliciosa, la maestra de música Eta cobraba lo que aceptarían los demás. Un día honró su verdadero valor y duplicó sus tarifas, sin explicaciones. Para su sorpresa, sus alumnas se quedaron y llegaron más. Su ingreso cambió no por estrategia, sino por la certeza silenciosa de su creencia alineada. Tus creencias sobre la riqueza son imanes, atraen o repelen abundancia según su naturaleza. Al cambiar la creencia, cambias el campo magnético, la vida responde por ley de gravedad espiritual. Práctica sagrada, al despertar, frente al espejo, declara con autoridad, respirando lento y sintiendo el pecho abrirse. Soy un canal natural de abundancia. El dinero fluye hacia mí con facilidad y alegría. Mi riqueza crece a medida que crece mi conciencia. Repite hasta que suenen tan naturales como tu respiración. No solo hablas, recableas tu frecuencia y fortaleces el campo magnético de la prosperidad a tu alrededor. Capítulo 8. El guardián del umbral. A la entrada de una cueva, el joven Morris temblaba ante la sombra de un dragón que, según las leyendas, custodiaba el lugar. Un anciano se acercó en silencio. ¿Qué ves? La guarida del dragón, susurró Morris. Mira mejor, dijo el sabio. Ese dragón es la sombra de tu duda. Crece con tu miedo y se encoge con tu comprensión. La duda no es enemiga, es compañera natural en el sendero de la manifestación. Como Morris, te detienes ante tus posibilidades y las figuras que te asustan son brumas de incertidumbre. No son muros, son umbrales. Si te acercas a la duda con gentileza, revela su verdadera función, afinar tu visión, pedirte más conciencia. En un valle tranquilo, la cantante Norma enmudeció tras una crítica dura. Años después, decidió hablar con su miedo como con una vieja amistad. Te escucho, pero voy a cantar. Empezó con grupos pequeños, cada actuación fue un diálogo con su incertidumbre. Al reconocer el temor sin dejar que condujera, su voz volvió a florecer y el público regresó. Tus dudas sobre abundancia, éxito o merecimiento no bloquean, señalan. Cuando luchas contra ellas, crecen, cuando las atiendes con compasión, comienzan a servirte. Práctica sagrada, carta a la duda busca silencio y escribe a tu duda como a una amiga de largo viaje. Agradécele su intento de protegerte. Delimita con firmeza, cuando escucharás su consejo y cuando avanzarás a pesar de su voz. Cierra declarando, puedes acompañarme, pero ya no conduces mi destino. Guarda la carta. Cada vez que el dragón asome, relee tu pacto. Notarás que, al cruzar el umbral, el guardián se vuelve guía. Capítulo 9. El lenguaje de lo invisible. En una aldea entre colinas antiguas vivía Ezequiel, cuya lengua nunca formó palabra. Sus manos, sin embargo, volaban como aves, dibujando símbolos en el aire y sobre el pergamino que conmovían a quien los mirara. Cada mañana trazaba una espiral en el polvo de la plaza. Al anochecer, los aldeanos descubrían que sus vidas habían fluido en armonía con ese patrón. La manifestación trasciende las palabras. El universo no responde a tu vocabulario, sino a la sinfonía silenciosa de tu ser. Como los signos de Ezequiel, tus verdades profundas no necesitan voz para reconfigurar la realidad. La atracción opera por vibración, por corrientes no dichas que laten bajo el pensamiento. Al alinearte con ellas, las palabras pasan a segundo plano, importa la energía pura de tu intención. Por eso, muchas manifestaciones más poderosas nacen en el silencio, en los espacios entre ideas donde habita el potencial. En su huerto, Opel descubrió esta verdad con tierra y semilla. No hablaba sus deseos, imbuía cada semilla con intención antes de plantarla. Sostenía en el corazón visiones de abundancia. Llegada la primavera, su jardín floreció siguiendo esos mapas internos, rosas en espirales como su éxito imaginado,
enredaderas escalando en la forma de su prosperidad sentida. Quien paseaba por allí sentía posibilidades despertar, sin saber por qué. El universo responde con mayor rapidez a símbolos y vibraciones que a lógica y discursos. Tu poder de atraer no radica en lo que dices, sino en cuán nítidamente transmites tu energía mediante símbolo e intención. Práctica sagrada, tu símbolo de riqueza en soledad, crea o descubre tu símbolo personal de abundancia, una piedra cuyo dibujo te hable, una imagen que condense la prosperidad, una geometría sagrada que te resuene. Sostén o contempla el símbolo 5 minutos diarios, dejando que su sentido vipase la mente y hable al espíritu. Permite que se convierta en puente entre tu deseo consciente y la corriente universal de la abundancia. En esta comunión sin palabras, te alineas con el lenguaje antiguo de la manifestación. Capítulo 10. El silencio que grita. Junto a un río antiguo donde los sauces susurraban al agua, Han cayó su santuario. Cada mañana, con la bruma elevándose como espíritus, se sentaba en un banco de madera. No pedía, no declaraba, ajustaba su respiración al compás del río. El arte del silencio posee una potencia magnética que pocos dominan. Cuando cesa el murmullo de querer y forzar, entras en una frecuencia sagrada donde el universo por fin oye tu vibración real. No es vacío, es plenitud callada, tu ser entero se vuelve faro. Durante 3 estaciones, Han mantuvo su vigilia. Lluvia y viento no lo disuadieron. Entonces, en un otoño dorado, apareció su viejo amigo James. Sin petición ni preámbulo, le habló de un puesto hecho a medida de sus sueños no dichos, trabajo que honraba sus dones y su necesidad de soledad. El universo no responde al volumen de tus ruegos, sino a la profundidad de tu alineación. En la esquina de Oakimain, él sí regentaba una floristería. Tras años de empujar y promocionar, eligió otro camino. Cada mañana, antes de abrir, permanecía en silencio entre sus flores, sosteniendo la visión de servir a quienes valoraran su arte. No cambió rótulos ni anunció nada. En semanas, su clientela mutó, se fueron los regateos, llegaron quienes comprendían la poesía de sus arreglos. La transformación no fue por acción, sino por el poder del silencio alineado. Como la flor que no necesita voz para atraer al polinizador perfecto, tu energía coherente habla en el idioma del universo. Práctica sagrada, silencio resonante, 10 minutos, busca un lugar sin interrupciones. Siéntate en silencio total durante 10 minutos, sosteniendo en tu mente la imagen cristalina de tu deseo. No declares ni afirmes, deja que tu ser resuene con su frecuencia. Permite que el silencio sea el recipiente de la respuesta. Practicado con constancia y confianza, abre canales que ninguna cantidad de palabras puede abrir. Segunda parte, romper las cadenas capítulo 11. La ley escucha en la quietud. En una cabaña colgada de las montañas nebulosas, Margaret descubrió lo que pocos llegan a comprender. Tras años de llenar el mundo con su voz, discursos, entrevistas, audiencias de millones, eligió el camino del silencio sagrado. No huyó, obedeció a una certeza interior. La quietud fluye como un río subterráneo, no se ve, pero no se agota. Cuando cesas de emitir tus deseos al exterior, entras en ese cauce antiguo. Tu silencio se vuelve un imán que atrae lo que vibra a tu misma frecuencia. A medida que su voz cayó, el universo habló. Llegaron cartas de oyentes transformados por su obra, ofreciendo colaboraciones que jamás había perseguido. Editoriales tocaron su puerta sin propuesta previa, guiadas por la resonancia de su presencia silenciosa. Margaret comprendió, la quietud no es ausencia de poder, es poder concentrado. La ley del magnetismo silencioso opera con precisión, al soltar la urgencia de anunciar, permites que la vida orqueste por ti. Tu energía alineada brilla más que cualquier frase brillante. Calvin lo aprendió en otra trinchera. Experto en persuasión, vivía de lanzamientos, argumentos y seguimientos. Y, sin embargo, el éxito se le escurría como agua entre los dedos. Exhausto, probó la escucha receptiva. En las reuniones dejó espacio, escuchó con todo el cuerpo. No intentó convencer, permitió conectar. En ese vacío fértil, sus clientes se sintieron vistos y valiosos. En 3 meses, su cartera se triplicó. No por más palabras, sino por silencio con intención.
Tus palabras pueden crear ondas, tu silencio alineado crea mareas. Cuando confías lo suficiente como para dejar que tu presencia hable, activas una potencia mayor que cualquier guión. Práctica sagrada, un día de voto silencioso. Elige un día completo para guardar silencio respecto a tus aspiraciones más profundas. No las expliques ni las defiendas, siente su presencia como una llama tibia en el pecho. Observa cómo la gente responde a tu energía más que a tus palabras. Detecta sincronicidades, puertas que se entornan, señales sutiles. Anótalas por la noche. Comprenderás que el universo habla más claro cuando tú creas espacio para escuchar. Capítulo 12. El oro tras el telón. Detrás de cada telón de terciopelo hay un misterio esperando ser revelado. En un pequeño teatro de barrio, Vernon recorría en silencio su rutina nocturna, desempolvaba utilería, ajustaba cuerdas, probaba poleas. 2 décadas sirviendo a lo invisible que hace posible la función. Una noche, una luz asomó por una rendija. En un rincón olvidado halló un orbe de brillo puro. Al tomarlo, lo comprendió, la magia más poderosa sucede detrás de escena. La vida funciona como un gran escenario. Mientras tu atención se fija en lo que ocurre a primera vista, incontables fuerzas se sincronizan tras el telón, circunstancias que se reordenan, personas que se cruzan, tiempos que se afinan. Tu tarea no es dirigir cada detalle, sino confiar en la coreografía oculta de la manifestación. Josephine lo aprendió a pulso. Madre de 2, había dibujado un plan rígido para su prosperidad, este puesto, esa casa, tal fecha. Sujetó el plan hasta la extenuación, y entonces soltó. En la rendición, apareció lo impensado, una tía le ofreció un negocio próspero que podía gestionar desde casa, triplicando el ingreso soñado. El universo ya lo orquestaba, esperaba que ella liberara el cómo para poder revelar el mejor cómo. Tus deseos son semillas en tierra fértil. Aunque no veas movimiento, bajo la superficie hay raíces extendiéndose, nutrientes circulando, vida que se prepara. El brote no responde a tu impaciencia, sino a la sincronía perfecta. Práctica sagrada, visualización del gran teatro. Siéntate en calma y cierra los ojos. Imagina un teatro magnífico. Frente a ti, un telón pesado y rico. Detrás, tu deseo toma forma con precisión amorosa. Siente la anticipación serena, todo se prepara para tu mayor bien. Renuncia a levantar el telón o a apurar la escena. Permanece unos minutos en confianza, dejando que la paz sustituya a la ansiedad y la entrega reemplace el control. Abre los ojos con la certeza de que la vida está montando tu bendición con cuidado impecable. Capítulo 13. El sí invisible. En la hora más quieta antes del amanecer, Arlon descansaba los dedos sobre el telégrafo. Llevaba décadas traduciendo el estallido mínimo de los clics en noticias de guerras y nacimientos, cosechas y naufragios. Conocía el pulso del cobre cuando el frío lo volvía más rígido, el temblor de la línea con tormenta en la llanura y el silencio hondo que dejaban las noches despejadas. Aquella madrugada, entre mensajes oficiales, comenzó a oír otra cadencia, leves toques nacidos del silencio que, al compás de su propio pulso, repetían una sola cosa: sí. Probó a cambiar de canal, a aflojar el muelle del brazo, incluso a cortar la corriente por un instante. Al volver, el patrón lo esperaba, como si no viniera del cable, sino de un lugar más cercano, su propia sintonía. Durante varios días jugó con esa intuición. Cuando respiraba agitado, la señal se volvía errática. Cuando colocaba la mano libre sobre el pecho y dejaba caer los hombros, el sí regresaba, claro y redondo. Arlon comprendió una ley que nadie le había enseñado: el universo habla en frecuencias, no en palabras. La conciencia es un receptor. Cuando ajustas tu interior a la vibración de lo que deseas, la vida responde sin negociación. La alineación no suplica ni discute, es el permiso. Ese sí invisible no es el capricho del momento ni la euforia pasajera. Se parece más a un diapasón que ordena el conjunto. Si tu intención, tu emoción y tu atención vibran juntas, la señal es nítida. Si una de esas cuerdas se tensa por miedo o prisa, aparece el ruido. Por eso la urgencia grita, pero no resuena. En cambio, la certeza tranquila casi no suena, sin embargo, convoca. Irene,
panadera de amaneceres fríos, solía ensayar fracasos en su mente, su frecuencia emitía duda y el mundo se la devolvía, proveedores que fallaban, clientes que, ya te aviso, masas que no alzaban. Una mañana, amasando en silencio, cambió su transmisión, soy la panadera que nací para ser. No hubo anuncio, ni fotos nuevas, ni descuentos, cambió la sintonía. Y con ella cambiaron gestos diminutos que lo son todo, enderezó la espalda al cobrar, dejó de disculparse por el precio, sonrió sin pedir permiso, afinó los tiempos del horno. En pocas semanas los pedidos se multiplicaron, los mismos vecinos parecían ver otra tienda en el mismo lugar. No cambió el hojaldre, cambió ella. Algo parecido vivió Mateo, luthier de un callejón con glicinas. Sus violines eran correctos, pero no viajaban. Pasaba horas comparando maderas, sin notar que su taller olía a insistencia y ansiedad. Un músico itinerante le dijo, tu madera canta, pero tú no la dejas respirar. Mateo comenzó a trabajar en silencio, arrancando cada jornada con una sola nota en un cuenco tibetano. No era mística hueca, era higiene de frecuencia. A los 3 meses, la Concertina Nacional le encargó 2 instrumentos, tienen algo difícil de nombrar, dijeron. No era algo nuevo en la madera, era el sí que él había permitido entrar. Importa también entender el no dentro del sí. A veces la vida responde, no por ahí, para sostener un sí más grande. Puertas que se cierran sin explicación, demoras que te obligan a mejorar una pieza, clientes que se van para que puedas servir mejor a los que llegan. El sí invisible no es complacencia universal, es dirección, y la dirección incluye descarte. Un no circunstancial puede ser la manera en que la frecuencia común te evita un atajo caro. ¿Cómo se reconoce el sí? Se siente como amplitud en el cuerpo, la respiración baja al abdomen, la mandíbula suelta, la espalda se ensancha 1 milímetro. El tiempo no se acelera ni se arrastra, encaja. Afuera, los signos no son estridentes, correos que obtienen respuesta, nombres que se repiten, ofertas que coinciden en monto y fecha sin que hayas forzado el calendario. No persigas señales, ordénate y deja que las señales te encuentren. También hay falsos sí, hijos de la urgencia. Brillan mucho, duran poco y te dejan más estrecho. La prueba sencilla, después del entusiasmo, ¿aparece calma o aparece angustia? El sí real trae una quietud caliente, el falso deja zumbido frío. Práctica sagrada, sintoniza el sí al alba, en silencio, coloca las manos sobre el corazón y siente su ritmo. Con cada respiración afirma en silencio, el universo me dice sí. No pidas, reconoce. Permite que ese sí impregne tu cuerpo hasta que tu presencia entera vibre en esa frecuencia. Capítulo 14. La bóveda oculta. Durante 30 años, Samuel barrió el mármol de un viejo banco. Sabía por el sonido donde la piedra estaba hueca, donde crujía la madera, donde la luz de la tarde caía como si contara monedas invisibles. Una noche de lluvia encontró una hendidura tras un panel suelto, apenas del ancho de un sobre. Empujó con el mango de la escoba y el aire cambió de temperatura, con ese aliento antiguo que tienen las cosas guardadas. Detrás, una bóveda pequeña, no de lingotes, sino de papel. Cientos de cartas sin abrir, atadas con cintas de tela. Eran misivas de directores a sus sucesores, de abuelas a nietos, de campesinos a sus cooperativas, dentro, fórmulas sobrias, historias de pérdidas y recuperación, y una idea repetida con 1000 caligrafías, la riqueza es corriente, no charco. Samuel prendió la lámpara del conserje y leyó hasta que la lluvia paró. Había cartas que enseñaban a mantener reservas, monra el invierno para merecer la primavera, otras hablaban de circulación, lo que no se mueve se pudre, y algunas contaban cómo una comunidad quebrada se salvó al contar otra historia sobre sí misma. Cerró la bóveda con manos temblorosas y entendió que la mayor riqueza no estaba afuera, sino en lo que desbloqueas dentro, tu relato, tus imágenes, tus permisos. Tu bóveda guarda creencias, expectativas y un saber innato de prosperidad. No es capricho mental, son protocolos de conducta finísima, qué ofertas aceptas, qué plazos permites, cómo respondes a la demora, que cuidas cuando nadie te mira. El mundo no te paga por lo que deseas, sino por el marco desde el que operas. Y ese marco lo dicta la bóveda.
Hay cámaras internas clave. La del mérito, cuando, por vergüenza aprendida, rebajas tu obra antes de mostrarla. La del permiso, cuando sigues posponiendo lo que sabes que ya está listo, hasta que esté perfecto. La de visión, cuando confundes abundancia con acumulación y te niegas a fluir por miedo a quedarte sin. La de pertenencia, cuando tu plan te enseñó que prosperar te hará ajeno, y te encoges para no desentonar. Cada cámara cerrada atasca un conducto fuera. No es castigo, es coherencia. Lilian, maestra de 15 años, repetía, nunca hay fondos. Esa frase organizaba su aula como organiza un dogma, lámparas fundidas, murales viejos, proyectos descartados antes de nacer. Un día cambió la historia, ¿y si la abundancia empieza por mí? No fue optimismo ingenuo, fue ingeniería simbólica. Sustituyó el cartel, prohibido tocar, por zona de prueba, separó una esquina como laboratorio de ideas, contó a sus alumnas cuánto costaba crear y cuánto rendía cada mejora. Dejó de hablar de carencia y escribió posibilidades. Un mes después llegó, sin solicitarla, una beca por el monto que había visualizado. Alguien nominó su aula por iniciativa propia, decía la carta. Primero se abre la bóveda de la conciencia, luego se abre la del mundo. Otro caso, Camila, cocinera de barrio. Tenía mesas llenas y caja vacía. En su bóveda, una placa oxidada, para que la comida sea de verdad, hay que sufrir. Ese relato la hacía regalar extras, aceptar cuentas fiadas eternas, decir que sí a eventos que la dejaban exhausta. Un mentor le mostró la trampa con una pregunta, ¿de dónde aprendiste que cobrar justo es traicionar el amor por la comida? Camila cambió el lema interno, mi cocina nutre, y la nutrición merece ser nutrida. Ajustó porciones, estandarizó costos, explicitó políticas. No perdió alma, perdió fugas. Y, curiosamente, subió la calidad, con respiro económico pudo comprar mejor producto y pagar mejor a su equipo. La bóveda se había abierto. Señales de que estás girando la combinación correcta, aparece una suficiencia tranquila, no euforia, las decisiones se vuelven más simples, agradeces sin teatralidad y ya no necesitas justificar cada buen ingreso. También aparecen resistencias, viejos vínculos que te querían pequeño intentarán recordarte quién eres. Es parte del sellado, cuando actualizas la bóveda, también actualizas las claves de acceso a tu tiempo y tu energía. No confundas abrir la bóveda con negar la realidad. Las cuentas se pagan y los números importan. Pero los números obedecen al relato base. El mismo Excel cambia cuando cambias la frase que le da marco. No alcanza, produce recortes ciegos, cuidemos el flujo, produce inteligencia, priorizar, renegociar, inventar. Práctica sagrada, tu bóveda del alma consagra un cuaderno solo para tus riquezas internas. Cada día registra tu sabiduría, talentos, capacidad de dar y recibir, señales de abundancia y gratitud. Que cada entrada sea una llave que abre cámaras más hondas. Al reconocer tus tesoros, verás cómo el exterior se reordena a la medida de tu nueva conciencia. Capítulo 15. El principio del eco. Por las calles neblinosas del amanecer caminaba Russell, cartero de 3 décadas, con la bolsa cargada de cartas. Con el tiempo empezó a notar un patrón, las palabras que la gente decía parecían regresar a ellos, como si un viento invisible las trajera de vuelta. El universo funciona como un espejo acústico, refleja la frecuencia que emites. Tus pensamientos, emociones y palabras crean ondas en el mar cósmico que, tarde o temprano, vuelven a tu orilla convertidas en experiencias. No es azar, es ley. Cuando hablas de carencia, la carencia te reconoce. Cuando irradias abundancia, la abundancia te encuentra. Imagina una piedra cayendo en un lago en calma, los círculos se abren, viajan, y al final el borde del agua te devuelve el movimiento que iniciaste. Así actúan tus expectativas silenciosas. Si tu diálogo interno susurra, no alcanza, esa es la onda que envías. Si bendices, si agradeces, la materia encuentra el compás y responde. Dorothy, jardinera del monasterio, comprendió esto sin fórmulas. Al regar, bendecía cada rosa, cada visitante, cada minuto, que la abundancia fluya hacia ti, que la paz te encuentre. No pidió nada. Y, sin embargo,
Empezaron a llegar donativos anónimos, cheques inesperados, y un mecenas financió la ampliación del jardín. Cuanto más daba en pensamiento, más regresaba en forma. Otro ejemplo, Mateo, dueño de una librería vacía a media tarde, solía quejarse: la gente ya no lee. Empezó un experimento de 21 días, cada cliente, cada paquete recibido, cada libro ordenado recibía un gracias mental y una breve bendición. Sin cambiar marketing ni precios, aumentó el ticket medio y regresaron lectores que hacía años no veía. No fue magia, fue coherencia vibratoria. Esta ley opera con precisión matemática: lo semejante atrae a lo semejante, la frecuencia busca su rima. Tus palabras y pensamientos son semillas, brotarán según su especie. Si siembras juicio, cosechas juicio. Si siembras aprecio, cosechas apoyo. Y recuerda, el eco puede volver amplificado o tardío, la paciencia es parte del arte. Práctica sagrada, la fuente silenciosa. Mientras caminas, conduces o esperas, bendice en silencio a cada persona, edificio y situación, que el bien te alcance. Antes de dormir, repasa el día y elige 3 momentos para agradecer en voz baja. En conversaciones, evita autonegarte: soy un desastre, esto siempre sale mal. Sustitúyelo por declaraciones neutras positivas: me estoy aprendiendo, cada día mejora. Lleva un registro de eco por 7 días, anota lo que emitiste, pensamiento, emoción, palabra, y lo que volvió, oportunidad, gesto, ingreso, claridad. Observa las rimas. No se trata de pedir ni de forzar, sino de dar paso a que lo bueno cruce a través de ti. Cuando te conviertes en una fuente, la vida encuentra su cauce hacia tu puerta. Y, como toda fuente, cuanto más fluye, más clara se vuelve el agua. Capítulo 16. La pausa sagrada. En el mercado de la ciudad vieja, George miraba su tienda vacía y las facturas en el bolsillo. Iba a cerrar cuando un anciano le preguntó: si un arroyo se enturbia, ¿qué haces? Espero a que aclare, respondió. Entonces, ¿por qué remueves tus aguas con acción incesante? La instrucción fue simple: pausa un día entero. Sin hacer. Sin empujar. George obedeció, y en ese silencio, emergió como reflejo nítido una idea: unir la artesanía tradicional con necesidades modernas. No llegó por presión, sino por alineación. El universo habla en quietud. Cuando cesa el ruido de la prisa, la guía entra por la rendija que dejas libre. Tu sabiduría interior exige espacio para ser oída. Winterfred, bailarina, lo comprobó: el día de una audición clave, el cuerpo pidió descanso. Canceló, durmió, respiró. En la pausa, su compás se recalibró. Días después, llegó una invitación sin competir, un papel exacto para su alma. Añade a esto a Rashid, carpintero que encadenaba encargos y errores. Incorporó micropausas cada 50 minutos, 3 minutos de respiración y manos quietas. Disminuyeron fallos, aumentó la calidad, paradójicamente, produjo más en menos horas. Detenerse no fue pereza, fue técnica de precisión. Las pausas no son huecos que temer, sino bisagras del movimiento. Toda vida respira en ciclos: inhalar / exhalar, marea alta / baja, acción / descanso. Cuando honras la pausa, tu próxima acción nace de claridad, no de ansiedad. Práctica sagrada, bolsillos de quietud. Antes de decidir sobre dinero o trabajo, crea una burbuja de 3 a 5 minutos. Siéntate, suelta hombros, deja que la respiración encuentre su ritmo. Lleva la mano al pecho y pregunta: ¿esto refleja mi verdadera alineación? No busques palabras, nota sensaciones: amplitud, calidez, soltura o tensión, nudo, contracción, prisa. Si no hay claridad, concede otra micropausa más tarde. No empujes la respuesta, deja que aparezca. Instituye un ritual 3-3-3 diario, 3 pausas de 3 minutos en 3 momentos clave: al abrir el día, antes del mayor movimiento, y al cerrar la jornada. Señales de alineación. El cuerpo se ablanda. La idea parece obvia y ligera. Sientes una paz activa, ganas de hacer sin urgencia. Señales de ego en carrera. Urgencia sin causa,
miedo a perderse algo. Necesidad de convencer o justificar. Pensamiento en bucle, cansancio súbito. Durante la pausa, no hagas la claridad, déjala venir. Puedes caminar sin móvil, mirar el cielo, beber agua en silencio, o simplemente escuchar tu respiración. La pausa no es procrastinar, es afinar el instrumento antes del concierto. Cuando retomas, actúas con menos fricción y más potencia. Y la vida, que ama los ritmos, te acompaña en compás perfecto. Capítulo 17. La ley oculta de la recepción. En una aldea encajada entre colinas suaves, Emmett cuidaba su huerto con una devoción que rozaba lo sagrado. Sus hileras de lechugas parecían encajes verdes, los tomates maduraban como pequeñas lámparas, los girasoles escoltaban el sendero como guardias dorados. Pero su mayor alegría no estaba en cultivar, sino en dar. Dejaba cestas en los portales antes del amanecer, ataba ramos en las rejas de quienes estaban de duelo, llenaba de hierbas aromáticas las manos de los niños. Su generosidad corría como un manantial que jamás se agota. Hasta que, un otoño de aire frío, un mercader le tendió un abrigo de lana fina a cambio de aprender sus secretos de la tierra. Emmett retrocedió como si una espina le hubiera atravesado el talón. Las manos le temblaron, la voz se le hizo pequeña. Aquello que reveló el gesto no era simple timidez, era una resistencia a recibir que llevaba años escondida tras su bondad. La ley es silenciosa pero infalible, tu capacidad de recibir refleja tu capacidad de permitir. Quien da sin medida, sin embargo, apenas acepta un gesto a cambio, levanta muros invisibles donde deberían existir puertas. ¿Por qué la prosperidad parece girar a nuestro alrededor sin posarse nunca? Muchas veces, porque la rechazamos en su forma más simple, un elogio minimizado, una ayuda desdeñada con yo puedo solo, un regalo devuelto con prisas, una tarifa rebajada antes de que nadie lo pida. Cada uno de esos actos murmura al universo, no dejes nada en mi puerta. Emmett vivía así sin verlo. Llevaba botas gastadas pero decía que otro necesitaba más las suyas nuevas. Compartía sus últimos tarros de conserva, y si alguien ofrecía arreglar su cerca, respondía con otra cesta como pago inmediato, incapaz de sostener un gracias limpio. Entendía de suelos, estaciones y semillas, le faltaba aprender la postura de la recepción, hombros abiertos, respiración tranquila, el sí amable que completa el circuito. En otra comarca, Esther calmaba dolores con la delicadeza de quien sabe escuchar. Recibía cartas, galletas, dibujos de niños, siempre respondía, no es nada, solo hago mi trabajo. Hasta que una paciente anciana le dijo, cuando rechazas nuestro agradecimiento, cortas el círculo. Dar y recibir son sagrados los dos. Aquella frase le abrió un pestillo dentro. Empezó por aceptar una taza de té sin prisa, luego, un pequeño sobre con una nota, más tarde, un ramo modesto. Cada sí dejaba oír un clic interior, como si una cerradura se ajustara por fin. A los meses, llegó una carta que parecía esperarla desde hacía años, un hospital la invitaba a ocupar el puesto con el que había soñado en secreto. No fue casualidad, fue un circuito restablecido. Donde antes había deflexión, hubo presencia, donde había vergüenza por recibir, hubo gratitud. La vida, obediente a su ley, pudo por fin entrar. Recibir no es vanidad ni deuda, es equilibrio. El cuerpo lo enseña sin discursos. Inspirar y exhalar valen lo mismo en la liturgia del pecho. La marea sube y baja, la colmena toma néctar y devuelve miel, las raíces beben y las ramas ofrecen sombra. La naturaleza rehúsa el gesto de exhalar para siempre. Bloqueas una mitad del ritmo y la otra se atrofia. Eso que muchos llaman modestia suele ser, en realidad, disonancia energética, un modo elegante de impedir que el bien te encuentre. Mira de cerca esos hábitos ínfimos que endurecen la verja. Apresurarte a descontar tu precio, hacer bromas que rebajan tus logros, multiplicar por 2 lo que das cuando recibes algo pequeño, pedir perdón por cobrar lo justo. No son rarezas, son instrucciones. Cada vez que sostienes un sí sereno, dices otra cosa al mundo, es seguro bendecirme. Emmett practicó en diminuto. Cuando un vecino le tendió un frasco de aceitunas, no corrió a igualarlo, sostuvo el frasco, miró a los ojos y dijo gracias. Cuando el sastre insistió en remendarle el abrigo, Emmett se dejó ayudar.
Descubrió que recibir no menguaba su impulso de dar, lo profundizaba. Ya no entregaba desde el agotamiento, sino desde la plenitud. El huerto lo notó, siempre había sido espejo de su clima interior. Con la verja abierta en ambos sentidos, cosecha y corazón se movieron en verdadera circulación. El universo respira en ciclos de dar y recibir. Si atas una de las dos mareas, encallas ambas. Rechazar la recepción no es virtud, es ruido que entorpece la música de la abundancia. Práctica sagrada. Cada vez que alguien te ofrezca ayuda, elogio o apoyo, detente un instante, deja que una sonrisa genuina toque tus labios. Di simplemente sí o gracias, sin justificaciones ni devoluciones apresuradas. Observa el posible pudor y, aún así, sostén el acto de recibir. Este gesto mínimo comienza a disolver barreras antiguas y permite que los dones de la vida vuelvan a fluir hacia ti. Capítulo 18. El río tiene ojos. En la hora lechosa del alba, allí donde el río parece unirse al cielo, Otis se plantaba cada mañana junto al agua. No iba a pedir, iba a conversar. Le contaba al río sus gratitudes y sus pérdidas, entre ellas la de un relicario con la foto de su madre, arrastrado por una crecida años atrás. Confío en ti, murmuraba al cauce. Sé que guardas todas las cosas en tu hondura. Quienes lo veían pensarían que hablaba con sombras, él estaba afinando un vínculo. Las estaciones desfilaron como páginas, crecidas, estiajes, deshielos, bancos de peces, silencios de hielo. Otis aprendió a escuchar el idioma del agua, la risa baja sobre las piedras, el barítono tras la tormenta, el susurro bendecido del primer claro. Nunca reclamó, agradeció. No pretendía mandar al río, se dejaba sintonizar con él. La verdad que trae su historia es antigua, toda palabra dirigida a la vida hace ondas. Esas ondas avanzan por la tela del tiempo hasta regresar cuando el mundo y tu pecho están listos para sostener la respuesta. El universo lleva contabilidad perfecta, ninguna ofrenda sincera se pierde. Pero sus libros no se cuadran a capricho, la ley de atracción no obedece urgencias, sino sincronías. Una mañana cualquiera, quizá más limpia que las otras, Otis arrojó la red y esta volvió pesada con algo más que peces. Enredado entre las cuerdas apareció el relicario, oscurecido pero intacto, dentro, la sonrisa de su madre sobrevivía al óxido. El río había custodiado su confianza y devolvió el tesoro cuando la gratitud ocupó el lugar de la carencia. Otis no lo llamó milagro, lo llamó cumplimiento. El agua había guardado sus palabras, cuando él podía comprender su peso, se las entregó. La vida responde en el idioma que recibe. Si la abordas con exigencia, suele devolverte demora, si la tocas con reverencia, reconoce tu tono. Maybelle, maestra de piano en un estudio que olía a madera y tiza, lo intuía. Antes de que llegaran sus alumnos, posaba las manos sobre las teclas y daba las gracias, al armazón, al fieltro, al silencio entre notas que hace posible la música. No pedía más, honraba lo que ya era. Con el tiempo, padres y alumnos comenzaron a notar algo sin nombre, los niños salían más centrados, más valientes. Llegaron nuevos estudiantes por simple voz a voz, y hasta el piano pareció ahondar su timbre, como quien responde a la cortesía recibida. Su mundo floreció no porque ella lo forzara, sino porque aprendió a hablar en gratitud. También hay respuestas que, al principio, parecen negativas, la carta que nunca llega, la venta que se cae, el camino bloqueado por lluvia. A veces son maneras del río de desviarte de aguas someras hacia un canal más verdadero. Querer arrastra el cauce hacia atrás, agradecer se une a su corriente. Vivir en diálogo con la vida es aceptar su tempo, ofrecer, presenciar, permitir, acoger. Otis comprendió que no era el único mirado por el río, él también debía mirar. Recolectó basura de la orilla, replantó juncos, aprendió el nombre de los pájaros que se posaban en los sauces. Cuando la vida ve cuidado, confía su retorno. Del mismo modo, la abundancia no visita jardines que no permiten descanso, necesita orillas limpias para atracar. La ley no solo se cumple en objetos perdidos y encontrados. Se cumple en memorias que sanan, en oportunidades que regresan con forma inesperada, en encuentros que aparecen justo cuando tu lenguaje interior cambia de «me falta» a «gracias por lo que es». No negocia con discursos,
resuena con frecuencias. Por eso la gratitud diaria no es cosmética, es mecánica espiritual. Práctica sagrada. Encuentra tu lugar de comunión con el mundo natural, allí donde el velo entre lo visible y lo invisible se adelgaza. Cada mañana, durante 5 minutos, posa la mirada en el cielo, un árbol o un cuerpo de agua. Deja que tu atención descanse, ligera como rocío. Deja que tus palabras sean simples: gracias, sé que me ves. Siente la verdad de ser atestiguado por la vida. No es un rito para pedir, sino para reconocer el diálogo en marcha entre tu alma y el universo. En ese intercambio silencioso recuerdas que eres hebra de esta gran trama, y que la corriente, como el río con Otis, sabe guardar y devolver a su tiempo. Capítulo 19. El velo de la necesidad. En las montañas, donde la sabiduría antigua todavía susurra a través de la piedra, un buscador llamado Clark apretaba la batea y el pico con manos desesperadas. Cada amanecer arremetía contra la tierra murmurando: el oro tiene que estar aquí. Moriré antes de dejar de buscar. Sus dedos sangraban de arañar rocas, su espalda, curvada por jornadas sin tregua, parecía otra arista del macizo. Y cuanto más frenético se volvía, más el tesoro parecía retroceder como un animal tímido. La ley es sencilla y severa: el universo responde no a la desesperación, sino a la alineación. Un puño cerrado no puede sostener agua, una mente crispada no puede albergar abundancia. Aquello que persigues con ansiedad se vuelve horizonte. Clark encarnaba esa verdad: cada zarpazo en el suelo era un necesito que empujaba la veta un paso más allá. Un día, exhausto, se dejó caer junto a la zanja. El aire frío le lavó la frente. «Me rindo», susurró al cielo. En ese instante de soltura completa, el terreno bajo su costado cedió y una grieta reveló un filón que llevaba años esperando su rendición. No fue magia caprichosa, sino cumplimiento de una ley vieja: lo que persigues huye, lo que liberas regresa. La relación con la abundancia no es persecución, es acogida serena. En un pueblo costero, vivía una viuda llamada Ada que soñaba con una casa victoriana de contraventanas azules y rosales perfumando la tarde. En lugar de rogar con urgencia, comenzó a escribir cada noche cartas dirigidas a mi futuro hogar. No eran exigencias, sino mensajes de aprecio adelantado: gracias por esperarme. Sé que aparecerás en el momento perfecto. Sellaba cada carta con una sonrisa y dejaba ir el cuándo y el cómo. Pasaron los meses y llegó una invitación inesperada: el propietario de esa misma casa, un pariente lejano al que no conocía, le ofrecía ser la custodia y futura heredera. La casa había estado aguardando todo el tiempo, solo pedía que Ada soltara la tiranía del calendario y del plan rígido. Esta ley rige toda atracción: la necesidad es un velo opaco, la bienvenida es un umbral abierto. El ansia habla el idioma de la carencia, la quietud, el de la suficiencia. Por eso, en los oficios del mar, el pescador sabio no arrasa la bahía en la noche entera, espera la marea, lee el viento, deja que el cardumen llegue a sus redes. Del mismo modo, una flor no corre detrás de la abeja, perfuma y se ofrece. La abundancia reconoce ese gesto. Cuando sueltas, no renuncias al deseo, renuncias a la fricción. La intención clara permanece, pero dejas de empujar contra la puerta que se abre hacia adentro. Entonces la vida encuentra por fin espacio para moverse a tu favor, del modo y en la secuencia que no habrías podido coreografiar. Práctica sagrada: 7 días. Transforma tu lenguaje de necesidad en lenguaje de bienvenida. Sustituye «necesito más dinero» por «doy la bienvenida a la abundancia». En vez de «necesito esta oportunidad», di «doy la bienvenida a posibilidades alineadas». Anótalo cada día y observa cómo tu energía pasa del apremio a la recepción. Esta práctica realinea tu frecuencia, de la carencia a la permisividad, abriendo canales que la necesidad mantenía bloqueados. Capítulo 20. El ritual no dicho. En la torre más alta de una ciudad antigua, donde el tiempo parecía suspenderse entre latido y latido, vivía Sylvester, guardián del gran reloj. Antes de que el sol tocara el horizonte, subía en penumbra la escalera en espiral. En el bolsillo, un pequeño saquito de hierbas recolectadas a la luz de la luna, como dictaba la tradición. Sabía en los huesos una verdad que otros olvidan:
La riqueza no brota del azar, sino del ritmo, de las ceremonias silenciosas que mantienes cuando nadie mira. Cada amanecer, Sylvester encendía el incienso con manos reverentes y dejaba que el humo ascendiera como una oración sin palabras. 3 respiraciones dentro, 3 fuera. Ningún ruego, ninguna consigna. Solo presencia. Con el tiempo, la torre pareció crear a su alrededor un campo de quietud palpable. Primero llegaron soluciones sin esfuerzo, pequeños obsequios, demoras que se resolvían solas, luego, cambios mayores, como si alguien tejiera de nuevo la trama de su vida con hilos más firmes. La ley se mostraba: cuando creas espacio sagrado por dentro, el mundo de afuera responde. La devoción constante se vuelve fuerza magnética que llama lo que ya es tuyo en el plano de las causas. No lejos de allí, Pearl, quien había ayudado a nacer a tantas almas, descubrió el mismo principio a su manera. Cada atardecer colocaba una vela blanca en la ventana. Al encenderla, sostenía su visión sin ansia, con certeza tranquila. Honro lo que ya es mío, pensaba, mirando danzar la llama. Por favor, sin trueques invisibles. Solo reconocimiento de su linaje de abundancia. Un otoño, mientras la vela parpadeaba contra la noche, llegó una carta. Aquella herencia olvidada había madurado, transformada por el tiempo y una inversión prudente. La vida había estado obrando en silencio, igualando la constancia de su ritual. Los rituales verdaderos no son superstición, son metrología del alma. Ajustan tu compás al pulso de lo real. El campesino que siempre agradece a la tierra antes de sembrar no invoca caprichos, se sincroniza con la estación y con la semilla, y esa coherencia convoca lluvia, manos, caminos. Así operaba Sylvester, su rito no pedía, afinaba. Cuando sostienes una práctica sencilla y honesta, no hipnotizas al universo, te sintonizas con él. La repetición crea coherencia, la coherencia genera confianza, la confianza abre posibilidades. Entonces lo que parecía azar se revela orquestación. Práctica sagrada. Elige un objeto que te hable, una piedra, una moneda, una llave. A diario, durante 3 minutos en silencio, sujétalo y respira profundo. Con cada inhalación, recibe abundancia, con cada exhalación, suelta resistencia. No es meditación, es alineación magnética con la frecuencia de la riqueza. Mantén la práctica sin titubeos, cada sesión refuerza tu resonancia con la abundancia. Parte 3. Convertirse en el imán. Capítulo 21. La alquimia de la creencia. En una botica tenue, llena de frascos de todas las formas y tamaños, Marvin el boticario hizo un descubrimiento que transformaría su comprensión de la ley universal. Durante años había medido con meticulosidad hierbas y minerales, siguiendo recetas antiguas transmitidas por generaciones. Sin embargo, una noche decisiva notó algo extraordinario: sus remedios actuaban de modo distinto según la etiqueta que les ponía. Debes verlo con claridad, el universo responde no a lo que es, sino a lo que crees que es. En el corazón de toda manifestación late esta verdad. Cuando Marvin rotulaba un simple agua de rosas como elixir de la fortuna, sus clientes reportaban ganancias inesperadas. Cuando marcaba una infusión de menta como brebaje de valor, las almas tímidas encontraban su voz. El poder nunca residía en el contenido, sino en la convicción con que lo nombraba. Esto refleja la ley fundamental de la creación: tus creencias no son meros pensamientos, son fuerzas activas que moldean la realidad. Aquello que nombras con absoluta certeza, debe manifestarse en forma. En los rincones silenciosos de su estudio, Dorothea descubrió el mismo principio. Durante años, sus manuscritos acumularon polvo, rechazados por editores incapaces de ver su visión. Hasta que una noche tomó su diario y escribió una historia nueva, no sobre sus dificultades como escritora, sino sobre su éxito inevitable. Lo escribió con tal certeza que las manos le temblaban por el conocimiento interno. A los pocos días llegó una carta: un editor había encontrado una de sus viejas propuestas y no podía soltarla. Las palabras no habían cambiado, Dorothea sí, y la realidad se reconfiguró para igualar su nueva convicción. Tus creencias no observan tu vida desde la grada, son los arquitectos de tu experiencia. Cuando declaras una verdad con fe inquebrantable, el universo no tiene alternativa, te la refleja. No es magia, es ley, tan constante como la gravedad, tan fiable como el amanecer.
Práctica ancestral. Cada mañana, cuando la primera luz toca el horizonte, ponte frente al espejo en quietud perfecta. Elige un resultado que desees manifestar, una verdad que sabes que aguarda tu reconocimiento. Con la mano sobre el corazón, sintiendo su ritmo constante, pronuncia con absoluta convicción: mi creencia es el catalizador. Así es. Deja que tu voz lleve el peso de la certeza. En ese instante no pides un deseo, enuncias una ley ya en marcha. Siente el poder de esas palabras resonando en todo tu ser, sabiendo que, igual que el sol debe salir, tu declaración debe manifestarse. No es mera repetición, es una comunión sagrada con el poder infinito que atraviesa toda la creación. Capítulo 22. La firma de oro. En un pequeño estudio, bañado por la luz de la mañana, Howard se sentaba a su mesa de madera con la pluma suspendida sobre el pergamino. Durante años había perfeccionado los estilos más elegantes, estudiando cada forma clásica. Sin embargo, la riqueza le llegaba por lo que él consideraba sus imperfecciones, el leve temblor en sus trazos, los giros únicos que emergían cuando escribía sin pensar. Dentro de ti habita una firma vibratoria, una frecuencia que no puede imitarse ni mejorarse. La historia de Howard lo revela. Sus clientes más acaudalados pasaban por alto su caligrafía impecable, atraídos en cambio por aquellas piezas en las que brillaba su naturaleza auténtica. El universo no responde a la perfección, sino a la verdad. Tu esencia única porta un poder magnético que ningún barniz puede igualar. Eso que llamas defectos a menudo son tus mayores imanes de abundancia. Las cualidades que intentaste limar pueden ser tus dones más valiosos para el mundo. Lucille, una modista de un pequeño pueblo, luchó con esta sabiduría hasta que la necesidad la empujó. Sus diseños tradicionales quedaban intactos en el perchero, mientras sus creaciones secretas, vestidos con mangas desparejas y combinaciones de color inesperadas, seguían ocultas en el taller. Un día, con el alquiler encima y nada que perder, colocó esas piezas auténticas en su escaparate. Una coleccionista de arte se detuvo, entró y dijo: por fin, alguien que entiende que la belleza vive en lo inesperado. En un mes, los diseños raros de Lucille colgaban en galerías y atraían clientela de todo el país. Su éxito no vino de seguir tendencias, sino de seguir su verdad interior. Esta ley opera con constancia, la autenticidad atrae abundancia. Cuando te alineas con tu naturaleza genuina, entras en una corriente de energía que llevaba tiempo esperando tu reconocimiento. Tu perspectiva única, tu manera particular de habitar el mundo, no son accidentes, son frecuencias esenciales en la sinfonía universal. La riqueza que buscas ya conoce tu firma real. No espera a que seas otra cosa, espera a que seas, por fin, tú mismo. Práctica ancestral. Toma un momento de soledad sagrada. Deja que tu respiración encuentre su ritmo natural. Con la pluma en la mano, escribe una sola línea que capture tu esencia, no quien crees que deberías ser, sino quién eres cuando nadie mira. Coloca esa verdad donde tus ojos la vean cada día. Permite que te recuerde que tu yo auténtico es tu imán más poderoso para la abundancia. Capítulo 23. El silencio del rey. En el antiguo reino de Oriente, el joven príncipe Randolfo caminaba inquieto por su cámara, ensayando mandatos y proclamas. Desde las sombras, un anciano sabio lo observaba con ojos que contenían siglos de conocimiento. Al fin habló: recuerda esta verdad intemporal, el poder verdadero no necesita anunciarse. El sabio lo guió hasta la ventana que daba al patio. Abajo, dos figuras atraían miradas. Un mercader, subido a una tarima, gritaba su valía a todo el que pasaba, agitaba pergaminos, prometía descuentos, reclamaba atención. A pocos pasos, un guerrero sentado bajo un ciprés limpiaba su espada en silencio. No llamaba a nadie, no hacía promesas, y sin embargo la gente se acercaba, se calmaba a su alrededor y escuchaba sin que él pronunciara palabra. Observa, susurró el sabio, así habla la quietud. La energía que se sabe suficiente no pide validación. La presencia amplifica, la fuerza forzada empequeñece. Al día siguiente, durante la audiencia, el príncipe probó algo nuevo. Cuando los litigantes elevaron el tono, él bajó el propio. Cuando le exigieron juramentos, ofreció silencio atento.
En ese hueco de quietud, las máscaras cayeron, el impostor se delató con su prisa por convencer, el honesto mostró su serenidad para esperar. Randolfo comprendió, su soberanía interior no era un bramido, sino un campo magnético. Cuanto más ocupaba su centro, más se ordenaba el reino a su alrededor. En el zoco de una ciudad distante, Grace, madre de 4, llevaba años creyendo que debía explicar su valor. Cada entrevista era una maratón de argumentos. Hasta que, una mañana, soltó esa carga. Entró al salón de comerciantes sin justificar su presencia, dejó que su energía llegara antes que su cuerpo. Caminó con la calma de quien ya es suficiente. El mercader más rico, famoso por rechazar a docenas, alzó la vista de su libro mayor, y sin una sola pregunta sobre su currículum, le tendió una oferta que transformó el destino de su familia. No fue el discurso, fue la certeza que su silencio irradiaba. Este principio resuena a través de los siglos. Los capitanes que sobreviven a la tormenta no gritan sobre el timón, respiran, miran el horizonte y transmiten calma a la tripulación. Los líderes que generan lealtad no golpean la mesa, sostienen el espacio hasta que la decisión correcta se revela. Cuando encarnas tu poder en silencio, la vida confirma lo que ya sabes. Lo que irradias en certeza regresa en forma. No necesitas anunciar tu valía cuando ya la has abrazado por dentro, las órdenes silenciosas de tu energía hablan más alto que cualquier palabra. Práctica antigua. Entra a cada espacio hoy como si ya sostuvieras todo lo que buscas. Deja que tu energía llegue antes que tu presencia física, irradiando la certeza tranquila del cumplimiento. Muévete con la confianza de quien conoce su verdadero valor, con la gracia de quien ya está completo. No anuncies nada, no expliques nada. Tu esencia habla en su silencio. Observa cómo responde el mundo a tu soberanía silenciosa, puertas que se abren sin ser tocadas, oportunidades que aparecen como reconocimiento natural de la autoridad que llevas dentro. Capítulo 24. El sueño que ordena la realidad. En una aldea entre colinas antiguas, un relojero llamado Louis cuidaba los mecanismos del tiempo con precisión metódica. Cada noche, al cerrar el taller, los sueños pintaban escenas sobre su conciencia. Se veía forjando un reloj capaz de capturar no solo horas, sino momentos de pura magia, risas que no se olvidan, el primer abrazo tras un largo regreso, el instante en que dices, sí. Al despertar, sus manos se movían en armonía con lo soñado, sus piezas empezaron a poseer una belleza distinta, como si cada rueda dentada recordara la emoción que la había engendrado en la noche. Comprende, los sueños son semillas de la realidad de mañana. No es la visualización por sí sola la que crea, sino la emoción que la acompaña. Vista clara y sentimiento profundo activan la ley antigua de manifestación. Cuando el interior sostiene un cuadro nítido con la sensación serena de «esto ya es mío», el exterior no tarda en espejarlo. En un valle lejano, Mildred, jornalera, se levantaba antes del alba. En lugar de correr hacia las tareas, se sentaba en silencio en su habitación humilde. En ese puente entre sueño y día, se veía pisando su propia tierra, sentía el peso fértil del suelo, olía la cosecha, oía el murmullo de un molino que llevaba su nombre. No había anhelo tenso ni prisa, había certeza calmada. A los pocos meses, piezas dispares se acomodaron, el regalo de un pariente, la venta oportuna de la parcela vecina, un préstamo improbable. Nada, milagroso, si entiendes la ley, la vida devolvió lo que su conciencia ya había ordenado. Otro artesano, Sael, soñaba una y otra vez con un puente de madera que unía dos barrios separados por un arroyo. En el sueño, la gente cruzaba riendo, el mercado florecía a ambos lados. Despertaba con el pecho tibio de utilidad. Semanas después, el Consejo del Pueblo, sin conocer sus visiones, publicó una convocatoria para construir un paso. Sael presentó un diseño sencillo que se sentía como su sueño. Ganó. Cuando lo inauguraron, reconoció la curvatura exacta que había visto dormido. No había adivinado el futuro, lo había afinado. La verdad susurrada por los antiguos es esta: tu vista interior da forma a la exterior. La mente imagina, el corazón certifica y la materia obedece. Donde la imagen es nebulosa, la realidad vacila, donde la emoción es tibia, el resultado se diluye. Pero donde ves con nitidez y sientes con certeza serena,
la creación se vuelve cuestión de encaje y tiempo. Práctica sagrada. Al prepararte para dormir, crea un espacio de silencio. Cierra las cortinas de la mente a las preocupaciones del día y ábrete a las posibilidades que aguardan en la oscuridad. Mira el mañana desplegarse tal como lo deseas, no como esperanza distante, sino como realidad viva. Siente cada detalle, conversaciones, oportunidades, momentos de gracia. Deja que tus sentidos bailen con la visión, oye palabras de reconocimiento, siente el calor del logro en la piel, inhala el perfume suave del trabajo cumplido. Permite que esta visión se hunda en tu ser hasta que se sienta tan natural como respirar, tan inevitable como el amanecer. Luego duerme, sabiendo que el universo ha recibido tu plano. Los antiguos llamaban a esto siembra onírica, lo que plantas en la tierra nocturna florece a la luz del día. Capítulo 25. El campo recuerda. En un valle donde los robles antiguos susurraban secretos del tiempo, vivía un viudo llamado Arnon. Cada año, al amanecer del aniversario de la partida de su amada, caminaba hacia el prado con un plantón y una devoción silenciosa. Sin ceremonia ni testigos, abría la tierra con las manos, y en el hoyo depositaba algo más que un árbol, dejaba allí su amor hecho forma, una promesa viva hundida en el humus. Con el primer rayo, cubría raíces y susurros, y se marchaba sin volver la vista. Las estaciones fueron hilando su telar, primaveras de brotes temblorosos, veranos de sombra nueva, otoños encendidos, inviernos que crujían sin quebrar la savia. Década tras década, aquel ritual privado levantó una catedral de hojas y luz. Quien cruzaba su umbral notaba un sosiego inexplicable, una respiración más honda, como si el aire mismo recordara lo sagrado. Aves que habían abandonado la zona volvieron a anidar. Los niños callaban sin que nadie se lo pidiera. Los ancianos caminaban más lentos, con una sonrisa que parecía recordar algo bueno. El bosque empezó a ser llamado santuario, y sin carteles ni guías comenzaron a llegar personas de pueblos lejanos buscando consuelo bajo sus copas. Debajo de los pies, una contabilidad perfecta se iba escribiendo. Porque el universo lleva un libro mayor exacto de cada acto nacido de intención pura. Nada se pierde cuando se ofrece con el corazón despejado, lo sembrado en amor se multiplica más allá de la medida, se recoge y se devuelve en formas que exceden la ofrenda inicial. La tienda de té de la plaza, que languidecía, prosperó con los visitantes del bosque, los vecinos, antes distantes, empezaron a saludarse, en el hospital cercano disminuyeron los episodios de ansiedad de quienes paseaban entre los troncos. Algunos científicos curiosos colocaron sensores y hablaron de iones en el aire, otros llevaron cuadernos y hablaron de milagros. Nadie discutió el efecto, el campo recordaba. Al otro lado del valle, en una escuelita de pueblo, Maxine, la conserje de paso leve y manos limpias, recorría los pasillos cuando ya no quedaba nadie. Al detenerse en cada umbral, posaba la palma sobre la pared y ofrecía una bendición sin palabras. Año tras año, repitió ese rito invisible, infundiendo en cada rincón un respeto secreto. Poco a poco, algo cambió. Los maestros notaron a sus alumnos más atentos, más amables. Las paredes parecían guardar otra temperatura. Las discusiones en el recreo se acortaron, los proyectos grupales comenzaron a fluir. Las calificaciones subieron, pero lo que más llamó la atención fue que el ambiente respiraba armonía. Nadie podía explicar el origen, aunque todos sentían su alcance. Esta verdad viaja de edad en edad, lo que se ofrece en silencio, con intención limpia, crea ondas que tocan costas incontables. El universo registra cada bendición, cada delicadeza, y las multiplica por rutas que no podemos ver. No hay acto diminuto cuando es auténtico. Enderezar un cuadro torcido es enseñar al mundo su propio eje, recoger una rama del camino es despejar el paso al destino de otros, colocar una flor donde nadie mira es recordarle al olvido que también florece. Práctica sagrada. Cada día, realiza un acto de servicio o de bondad sin anuncio ni reconocimiento. Que sea tan simple como bendecir un umbral por el que otros pasarán, o tan tangible como dejar un obsequio anónimo. En los ratos de quietud, cuida los espacios que otros habitan, endereza un cuadro, retira una piedra del sendero, o susurra palabras de bendición en una sala antes de que comience una reunión. Crea belleza donde nadie espera encontrarla. En un cuaderno reservado para este fin,
registra tu ofrenda diaria con estas palabras: libero este acto de amor al cuidado del universo, sabiendo que florecerá en el tiempo perfecto. Tras escribir, cierra los ojos y contempla tu gesto expandiéndose como círculos en un lago en calma, tocando orillas que no alcanzas a ver. Deja que tu generosidad fluya desde la pureza de dar, comprendiendo que el libro mayor del universo es eterno y exacto. Confía en que cada acto desinteresado siembra abundancia en el jardín infinito de las posibilidades, y florece de maneras más allá de tu saber. Capítulo 26. El vigilante interior. En lo hondo de un cementerio antiguo, donde los ángeles de mármol mantienen su guardia eterna, trabajaba un hombre llamado Clifford. Cada mañana, con la niebla enroscada a las lápidas gastadas, él comprobaba herramientas, barría senderos, y sin proponérselo, medía con el ánimo la atmósfera. Cuando su mente descansaba en la paz, el coro de los pájaros afinaba más dulce; cuando dejaba que el desasosiego anidara, la bruma espesaba y tardaba en ceder. No tardó en notar el patrón: su interior y el paisaje parecían respirarse mutuamente. Esa misma capacidad mora en ti, la de atestiguar cómo tu mundo interno modela al externo. Antes de que ninguna palabra cruce tus labios, antes de que el gesto haya nacido, tus pensamientos arrojan ondas sobre el tejido de la realidad. La ley es continua, opera te fijes o no. Hay en ti un guardián en el pórtico de la manifestación, el observador que no juzga, que ve sin atraparse, y que porta la llave de la maestría. Al cultivar esa conciencia testigo, comienzas a advertir que tus ideas preceden a los hechos, que tu energía te anuncia antes de presentarte. Clifford empezó a jugar con la atención. En días de entierro, cuando el dolor levantaba oleajes, él anclaba su mirada en un ciprés y dejaba que el pecho dijera, que haya espacio para sentir. Notó cómo, sin palabras, los llantos encontraban cauce; al cabo, una quietud digna cubría el campo. En jornadas de tormenta, cuando el cielo parecía cerrarse, él se quedaba un minuto más bajo la lluvia, sosteniendo una imagen clara, la nube abriéndose como cortina. Y muchas veces la cortina cedía. En un pueblo junto al mar, Betty Lou se enfrentó al silencio recién tallado de la viudez. En lugar de pelear con su pena o ponerse una alegría prestada, comenzó a observar sus emociones como se mira la deriva de las nubes. Cada mañana se sentaba en el jardín y registraba sin querer cambiar: hoy sube la tristeza, hoy visita la ira. Al practicar esa observación neutra, ocurrió algo notable. Al no resistirse, las emociones fluían; al no agarrarlas, pasaban. La paz no llegó por fuerza ni por distracción, emergió como una marea que vuelve a su nivel cuando el viento amaina. Aprendió que la aceptación no es resignación, es espacio suficiente para que la vida se reorganice. A medida que el testigo se fortalece, la reactividad se va desprendiendo como capas viejas. Comienzas a sentir la chispa antes del incendio, el instante en que el cuerpo se tensa, el punto exacto en que una historia antigua quiere tomar el volante. Y allí, en la pausa, eliges diferente. Un comentario que ayer habría sido agravio hoy es solo sonido; un contratiempo que antes parecía destino hoy es un giro de guión que no roba el relato. El observador no es distante por frialdad, sino por claridad; permite que todo ocurra sin que todo te ocurra a ti. Con el tiempo, Clifford notó que su simple modo de mirar cambiaba a los vivos y a los muertos; familias que llegaban crispadas se iban abrazadas; flores que solían marchitarse temprano duraban unos días más frescas si él había pasado por allí con su atención serena. ¿Superstición? ¿Coincidencia? Llamémosle por su nombre: coherencia. Donde la presencia es limpia, la realidad afina. Práctica sagrada. Durante un día entero, conviértete en el escriba silencioso de tu mundo interior. Observa cómo surgen y caen tus emociones sin intentar cambiarlas. Anota cada reacción en cuanto aparezca; asoma ansiedad en la reunión de la mañana, brilla la alegría al mediodía, se enciende la frustración en el tráfico. Deja que tus notas sean limpias y claras, sin crítica ni análisis. Como un espejo que solo refleja, registra cada momento con atención prístina. Esta práctica despierta al observador, la parte de ti que sabe presenciar sin enredarse. Al mirar así, la reactividad cae por su propio peso, revelando la conciencia luminosa que siempre te ha habitado. Con el tiempo descubrirás que esta vigilancia amable trae su propia gracia transformadora; no exige esfuerzo,
solo tu disposición a permanecer presente. Y desde esa presencia, la vida entera se reordena. Capítulo 27. El oro del desapego. En una aldea pesquera donde la bruma de la mañana se mezclaba con el salitre, vivía Silas, un hombre de manos curtidas y mirada de horizonte. Durante 30 años su barca fue su sustento y su identidad, conocía el mapa secreto de las corrientes, las estaciones de los bancos de peces, el lenguaje de las gaviotas. Hasta que una tormenta, feroz como pocas, desgarró el mar en franjas de espuma y reclamó su embarcación. Al amanecer, la playa amaneció sembrada de astillas. Silas, de pie ante los restos, sintió que algo se quebraba en su pecho. Aquel día, vacío de herramientas y de certezas, caminó por la arena sin rumbo. Notó, por primera vez en años, el peso de los recuerdos que había atado a la barca. No solo era madera y motor, era su historia, su orgullo, su medida de valía. Y entonces, en el extenuado silencio que sigue al llanto, ocurrió el giro. Dejó de pelear con lo irremediable, y sin darse cuenta, soltó. No una barca, eso ya lo había hecho el mar, sino la idea de que su vida dependía de conservar lo perdido. El desapego no es frialdad ni renuncia a los deseos. Es retirar el puño para que la corriente pueda colocar algo en la palma abierta. La ley es sutil, cuando aprietas demasiado, generas fricción en el mismo cauce que te traería aquello que anhelas, cuando aflojas, aparece espacio para que la vida maniobre a tu favor. Silas lo entendió con el cuerpo, al dejar de definirse por lo que ya no estaba, su atención se amplió. Volvió a ver a la gente del muelle, escuchó historias que antes desoía, recordó habilidades que no dependían de una sola embarcación. Pocos días después, un mercader adinerado que buscaba socio, a alguien que conociera las aguas como se conoce una oración aprendida de niño, se acercó a él. Le ofreció codirección de una pequeña flota, acceso a mejores equipos, participación justa en las ganancias. La pérdida había despejado el terreno donde una forma más amplia de prosperidad podía echar raíces. El mar, generoso cuando no se le exige, le devolvió multiplicado lo que parecía haberle arrebatado. Este principio se repite en otros oficios y destinos. Lorraine, enfermera dedicada y minuciosa, había intentado durante años controlar cada paso hacia el puesto soñado en pediatría, cursos, recomendaciones, horarios, todo milimétrico. Y, sin embargo, algo siempre se interponía. El día que soltó el guión, no el anhelo, sino su modo rígido de conseguirlo, la realidad se movió, la jefa de pediatría se jubiló de improviso y alguien pronunció su nombre en la reunión adecuada. El mismo deseo, otra ruta. El mismo amor al trabajo, menos presión sobre el resultado. Desea, sí, no te aferres. Querer sin demandar, avanzar sin tensión, es lo que alinea con el flujo natural de la abundancia. No es pasividad, es confianza activa. El desapego te devuelve a tu eje, del tiene que ser así y ahora, al permito que llegue esto o algo mejor en el tiempo perfecto. Entre ambas frases hay un mundo, en la primera reina el miedo, en la segunda, la sabiduría que reconoce que tu mente ve una esquina y la vida ve el mapa entero. Cuando mires tus pérdidas, pregúntate qué espacio despejaron, cuando contemples tus metas, pregúntate en qué punto se transformó la claridad en apego. A veces basta con un gesto pequeño, dejar de revisar a cada hora, soltar la conversación de que, sin eso no soy, abrir la puerta a soluciones que no habías imaginado. La ligereza no niega el deseo, lo vuelve magnético. Práctica sagrada. Elige un deseo que lleva tiempo ocupando tu mente, ese ascenso, ese hogar, esa oportunidad. Escríbelo con claridad en un papel y añade estas palabras: confío en esto o en algo mejor. Luego, con intención deliberada, suéltalo de tus pensamientos cotidianos, como hoja que la corriente se lleva. Cada vez que la mente vuelva a agarrar el deseo, cada vez que notes el tirón del apego, recuérdate con suavidad: confío en esto o en algo mejor. Que esta frase sea tu ancla de fe. Esta práctica despeja el canal para que el magnetismo divino opere sin el obstáculo de tu ansiedad o tu control, permitiendo que la sabiduría del universo orqueste circunstancias más generosas de lo que tu plan limitado podría concebir. En esa entrega, te conviertes en un vaso limpio por el que la abundancia fluye. Capítulo 28. El espejo sagrado. En el corazón de una ciudad ruidosa,
Esther recorría avenidas con su cámara colgada al cuello. Al principio pensó que su ojo estaba cambiando, luego entendió que era su interior quien movía la rueda. Cuando fotografiaba con duda, aun el mediodía le salía penumbra. Cuando miraba con gozo, una ventana anodina se volvía milagro, una sombra encajaba como poesía, un gesto casual parecía coreografía. Descubrió que no retrataba solo lo que tenía delante, sino también lo que llevaba dentro. La realidad es espejo, devuelve el gesto íntimo con el que la miras. No porque un pensamiento aislado la fuerce, sino porque tu estado completo, la música de fondo de tus creencias y emociones, proyecta un marco que el mundo, diligente, reproduce. Como el objetivo de una cámara, tu conciencia decide apertura, velocidad, enfoque, con miedo, todo tiembla, con gratitud, la luz entra más abierta, con dignidad, los detalles emergen nítidos. Este principio no exige fe ciega, pide observación honesta. Cambia tu lente y el entorno reacciona. Jed, mecánico de pocas palabras, empezó a mirar su taller como quien entra a un templo del oficio. Las herramientas viejas dejaron de ser cacharros y se convirtieron en instrumentos valiosos, las reparaciones rutinarias pasaron a ser oportunidades de servicio fino. No hizo campañas, no colgó frases motivacionales. Solo cambió de ojos. A las semanas, los clientes trataban el lugar con respeto, recomendaban su trabajo, pagaban sin regateo. El mismo taller, otro campo. Como es adentro, es afuera, no es consigna, es ingeniería sutil. Tu estado interno emite una señal constante que la vida ecoica. Por eso a veces las afirmaciones no cuajan, la boca recita abundancia, mientras el pecho vibra escasez. La frase fuerza, la vibración gana. En cambio, cuando se mueve la emoción de fondo, quizá del resentimiento a la gratitud, de la carencia al merecimiento tranquilo, el espejo responde con escenas acordes. Esther afinó este arte con pequeñas pruebas. Un día decidió entrar a los retratos con una sola consigna: voy a buscar la dignidad de cada rostro. Sin cambiar técnica, cambió intención. Los modelos, antes tensos, se relajaron, los ojos contaron historias, la luz, obediente al gesto interior, se posó suave. Empezaron a llegar encargos que pedían precisamente eso que ella había decidido ser. La ciudad no se volvió más bella de pronto, ella se volvió mejor espectadora de su belleza. Este espejo no se limita a personas y trabajos. Se extiende a tu casa, a tu salud, a tu tiempo. Si miras tus mañanas como batalla, el reloj será enemigo, si las tratas como audiencia, llegarás preparado y el aplauso será calma por dentro. Lo externo no es tu carcelero, es tu página. Y tú, al cambiar de tono, cambias de prosa. Práctica sagrada. Al cerrar el día, abre el cuaderno y regálate un lapso de silencio. Escribe libremente qué te mostró hoy tu mundo interno. ¿Aparecieron oportunidades o escasez? ¿Se sintieron nutritivos o desgastantes los encuentros? ¿Qué patrones asomaron en tus respuestas? Observa sin juicio cómo tu estado interior pintó la escena exterior. Nota cómo pensamientos y emociones crearon el lente con el que miraste cada momento. Desde esa conciencia, ajusta con suavidad el tono interno, sabiendo que, al moverte por dentro, lo de fuera deberá seguir. Este sencillo puente nocturno une tu realidad actual con las posibilidades más amplias que aguardan la perspectiva transformada. Capítulo 29. El último umbral. En un gabinete iluminado por velas, Raymond deslizaba los dedos sobre bordes gastados de viejos mapas, marcando territorios con una precisión casi ceremonial. Durante 40 años había cartografiado el mundo conocido. Y, sin embargo, quedaba un límite sin trazar, una línea fantasmal que titilaba en el filo de su conciencia. No estaba dibujada con tinta, sino con los hilos invisibles del miedo que acotaban su espíritu. Tú también te detienes ante una frontera así. La ley de la atracción opera por expansión, por el coraje de ir más allá de lo que se siente seguro. Tus deseos más hondos aguardan en tierras aún sin mapa, justo al otro lado del último miedo que te sostiene en patrones familiares. Ese miedo no es la inquietud cotidiana ni la duda pasajera, es el miedo maestro, el que susurra, quédate donde conoces. Pero los mayores dones del universo yacen precisamente más allá de ese umbral.
Tu abundancia se expande en proporción directa a tu disposición a cruzar los límites que tú mismo impusiste. En un pueblo junto al mar, Eunice se sentó frente al piano, sus dedos flotaban sobre las teclas que no tocaba en público desde hacía 7 años. La sala aguardaba, contenida, mientras ella enfrentaba su miedo final, no a equivocarse, sino a ser realmente vista. En el instante de elegir, apoyó las manos y comenzó a tocar. La música que brotó no fue perfecta, fue verdadera. Y en esa verdad algo se desplazó. A las pocas semanas, alumnos llamaron a su puerta, surgieron oportunidades que habían permanecido dormidas durante su silencio. Al atravesar su miedo, amplió el territorio de su vida. Tu manifestación más grande espera de forma similar, justo al borde de tu mapa actual. No se trata de actuar a lo loco, sino de expandirte conscientemente. El universo no responde a tu comodidad, sino a tu valor para mirar de frente aquello que habías dejado sin nombre. Práctica sagrada. Busca un espacio tranquilo donde nadie te interrumpa. Respira hondo 3 veces y permite que tu conciencia descienda al cuerpo. ¿Qué miedo yace en el borde de tu expansión? No los de la superficie, sino el profundo, el guardián de la puerta de tus sueños. Nómbralo con claridad en un papel. Siéntate con él en silencio durante unos minutos, reconociendo su presencia. Luego escribe con plena intención, atravieso. Ahora. Esta práctica honra la sabiduría del miedo y tu poder de trascenderlo. Al fin y al cabo, el miedo marca la frontera entre lo conocido y el vasto potencial que se extiende más allá. Como un guardián antiguo ante un templo sagrado, prueba tu preparación para recibir lo que buscas. Tu manifestación te espera del otro lado, cobrando fuerza con cada gesto de coraje, lista para encontrarte en el momento perfecto. Al cruzar, confía, no es un gesto simbólico, sino un ajuste profundo de tu alineación energética con el universo. Capítulo 30. La corona del imán silencioso. En la cámara más alta de la antigua torre del reloj, Elías realizaba su rito diario. Cada amanecer, cuando la primera luz rozaba el horizonte, limpiaba engranajes, aceitaba mecanismos y daba cuerda al gran reloj que marcaba las horas del pueblo desde generaciones atrás. Aquel día, sin embargo, algo se agitó en el polvo del aire, un recuerdo de una práctica más vieja, inscrita en las piedras avejentadas de la torre. Tú, como Elías, estás al borde de recordar. El secreto no es hacer más, sino ser más. Siguiendo el susurro de la torre, Elías movió las manos en patrones que parecían surgir del tiempo mismo y descubrió que la maestría no requiere anuncio. El pulso del reloj se fundió con su propio latido, y dejó de ser solo su cuidador para convertirse en su encarnación. Esta es la verdad final de la atracción magnética, no estás buscando poder, eres poder. Cuando encarnas del todo este saber, el universo se pliega a tu frecuencia sin lucha ni esfuerzo. No necesitas proclamar tu maestría, el poder verdadero se mueve en silencio. En la biblioteca de un pequeño pueblo, Hazel comprendía esta verdad sin palabras. Tras décadas ordenando libros y acompañando a buscadores de conocimiento, cultivó una presencia que no requería voz. Una mañana de otoño, al cruzar la plaza, notó cómo la gente se apartaba con naturalidad, cómo las conversaciones suavizaban su tono a su paso, cómo hasta las hojas parecían danzar tras de ella. Se había vuelto un centro vivo de paz, y la realidad se ordenaba en consecuencia. Tú sostienes la misma potencia magnética. No exige gestos grandilocuentes ni declaraciones ruidosas, te pide recordar quién eres. Una fuerza silenciosa de creación, completa ya. El universo responde menos a lo que haces y más a lo que te has convertido. Práctica sagrada. Busca un lugar donde el ruido del mundo no te alcance. Siéntate con la columna erguida pero relajada, como una montaña en calma, las manos reposan en el regazo. Cierra los ojos y respira hondo, dejando que cada inhalación lave el desorden del día. Durante 10 minutos, permite que estas palabras suban y bajen con tu respiración, como olas en una orilla infinita, yo soy el imán silencioso. Ya está hecho. Deja que cada repetición descienda más hondo. No como una afirmación a demostrar, sino como una memoria que regresa, una sabiduría que siempre vivió en tu alma. No es práctica de llegar a ser, sino de reconocer. Siente como cada aliento te acerca a este saber antiguo,
a la verdad eterna de lo que en realidad eres. Conclusión. Te has convertido en el imán silencioso no por esfuerzo, sino por recuerdo. Tu riqueza, tu alegría, tu llamado fluyen ahora hacia ti por la frecuencia que has cultivado en la quietud. Y no es un final, sino un nuevo ritmo de vivir. Caminas una senda que no se cierra, porque la corriente que has despertado es eterna. El universo habla a través de ti, no solo contigo. Tu sola presencia basta para mover la energía de cualquier estancia. Ya no necesitas anunciar tu valía ni defender tus sueños, viven en tus células, laten en tu sangre, respiran por tu ser. Este es el estado natural que viniste a encarnar. Cada día la vida te invitará a mayor alineación, mayor fe, mayor permiso. Notarás cómo las circunstancias se disponen alrededor de tu energía, las oportunidades aparecen sin persecución, la abundancia circula sin tensión, los vínculos se profundizan sin esfuerzo. No es magia, es ley natural expresándose a través de tu conciencia despierta. Tu poder ya no es algo que estiras la mano para tomar, es algo que llevas, tranquilo, como una luz interna. Se irradia desde tu silencio, se transmite por tu calma y toca a quienes cruzan tu camino. Te has convertido en lo que buscabas, has recordado lo que ya eras. Confíalo, vívelo, bendice con ello. Que tu mera presencia recuerde a otros lo posible cuando uno se alinea con la corriente eterna de la creación. Tu viaje ahora no es lograr más, sino permitir más, abrirte más amplio, confiar más hondo y descansar con mayor plenitud en tu naturaleza magnética innata. Y, por encima de todo, sigue escuchando el silencio. Porque en ese ámbito sagrado, todo ya es tuyo. Si este audiolibro te ha acompañado, he creado una versión digital gratuita para ti. Puedes descargarla desde el enlace del comentario fijado.